Guerra, rearme, drones, bombardeos, ciberataques, misiles hipersónicos. Cada vez son más las terminologías bélicas que sacuden los medios de comunicación. En los últimos años hemos visto multitud de conflictos cerca de nuestras fronteras, como la invasión rusa de Ucrania, un poco más lejos, como los que enfrentaron a Armenia y Azerbaiyán o la incursión israelí en Gaza. Y como vimos en el anterior programa, el duelo de potencias en Asia, que ya encara la vertiente bélica. No estamos exentos de caer en un conflicto. Para ello, contamos con unas Fuerzas Armadas que han sido entrenadas y probadas en multitud de misiones, desde las guerras de la extinta Yugoslavia hasta Afganistán, pasando por Líbano. Pero, ¿qué pasaría si España es invadida o atacada por un ejército regular? Hoy nos vamos detrás de las Fuerzas Armadas españolas. Y para analizar todas las vertientes de nuestras Fuerzas Armadas por tierra, mar y aire, contamos hoy con dos invitados muy especiales. Juan Rodríguez Garat, almirante retirado. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, gracias. Y José Corrochano, experto en seguridad y defensa. Muchas ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, vamos a empezar analizando, pues como he dicho, ¿no?, nuestras Fuerzas Armadas y sobre todo si están preparadas, viendo, ¿no?, cómo está el mundo. Empiezo con usted, Juan Rodríguez. Si nuestro país puede enfrentarse ahora mismo a una guerra con, bueno, las principales amenazas que tiene. Bueno, uno de los desafíos más importantes para los ejércitos de todos los tiempos ha sido prepararse para la siguiente guerra, porque nadie sabe cómo va a ser. ¿De qué guerra estamos hablando? Para una invasión terrestre como la rusa en Ucrania, desde luego, ningún país de Europa está preparado. Me atrevería a decir que ningún país del mundo. Para una guerra como la que mantuvieron la India y Pakistán o como la de Irán e Israel, mucho menos, puesto que los medios que se han utilizado en esas guerras, básicamente los misiles balísticos y los sistemas de defensa contra misiles balísticos, España no tiene ninguno. La prevención de la guerra que se ha hecho en España en los últimos años va más centrada a aportar a la OTAN capacidades y, en último caso, también a defender nuestras fronteras en el norte de África. Para eso estamos modestamente preparados. Hay que mejorar mucho, pero estamos modestos preparados. Pero si la guerra nos sorprende, si aparece una guerra de distintas características, evidentemente, como ha ocurrido a lo largo de la historia, tendríamos que improvisar. Cuanto mejor dotados estemos, menos tendremos que hacerlo. Tú, si el día de mañana ves a un ejército regular cerca de nuestras fronteras, ¿estarías seguro de que, bueno, que España puede Para resistir? un conflicto de alta intensidad, seguramente, como bien dice el almirante, deberíamos mejorar nuestra preparación, tanto en número de efectivos de los tres ejércitos, como seguramente muchas de las capacidades que tenemos y que algunas de ellas hemos perdido recientemente, pero que todavía estamos a tiempo de recuperarlas. Y, almirante, ¿cuáles cree que son las principales amenazas que tiene España ahora mismo? Bueno, tradicionalmente en el ámbito de nuestra defensa se habla de amenazas compartidas y no compartidas. Las amenazas compartidas son de todos conocidas, hoy día sobre todo. Vuelve un poco el enfrentamiento este-oeste en Europa, vuelve a enfrentarse, ya no es la Unión Soviética, ahora es Rusia, la que, una vez más, a lo largo de la historia, pues desde el este las potencias euroasiáticas siempre han tratado de avanzar hacia Europa y esto pasa una vez más. Para esa amenaza, evidentemente, está la Alianza Atlántica y si conseguimos mantener a Estados Unidos interesado en el vínculo transatlántico, será una amenaza que no se va a materializar, porque no tendría ninguna posibilidad Rusia de ganar. Luego, en el entorno de las amenazas no compartidas, obviamente está la vecindad con el Reino de Marruecos, las disputas fronterizas que tenemos. Esta es un enfrentamiento que no es evidentemente reconocido por ninguno de los dos países. En teoría somos amigos, somos buenos vecinos, pero en la práctica hay ya un estado de guerra híbrida que existe ya desde hace muchos años con Marruecos y que se materializa en detalles menores, desde la reivindicación de Ceuta y Melilla hasta el cierre de fronteras periódico o el abrir las fronteras a la inmigración o las disputas sobre aguas territoriales. Son
muchas muestras de una guerra híbrida que está, desde luego, en sus principios. Una guerra híbrida que hoy está contenida porque no interesa, desde luego, al gobierno de Marruecos, que quiere negociar, quiere comerciar con Europa, quiere prosperar. No le interesa llevarla más lejos. Tienen además sus prioridades muy claras. Las prioridades de Marruecos están en el Sáhara, no están en el norte por ahora, pero que los militares, a pesar de todo, a pesar de que la probabilidad sea muy remota, lo que está en juego es tan importante que no cabe duda que tenemos que estar preparados para hacer frente a un conflicto así, con la ventaja adicional que supone siempre en todo lo militar, que cuando uno está preparado no tiene que usar las armas. Esa disuasión, como bien dice el almirante, es muy importante, y me gustaría también resaltar el apartado de la ciberseguridad y adaptarnos a entornos dirigidos por la inteligencia artificial, que quizás es uno de los aspectos que deberíamos mejorar, sobre todo para hacer frente a las guerras híbridas y a las nuevas formas de guerra, que no son tanto el uso de la fuerza, sino otro tipo de estrategias también diplomáticas, económicas, que todavía no nos hemos enfrentado de forma concreta, pero que están ahí de forma subyacente y debemos hacerle frente. Sí, en muchos países en Europa, vamos, me viene a la cabeza, por ejemplo, Albania, que es miembro de la OTAN, sufrió hace años un ciberataque, creo que se llama Fidel Castro, porque aparecía el rostro del exdirigente cubano en todos los ordenadores de la administración. Culparon a Irán, pero bueno, los bálticos también sufren muchas veces intrusiones. Por ejemplo, Marruecos en este aspecto está capacitado, está avanzado en el tema porque muchas veces se ha hablado, ¿no?, de lo sensacionalista de la nueva adquisición de Marruecos, el avión tal o los misiles, pero a nivel tecnológico, ¿qué tal es Rabat en este campo? En los últimos años sí que está haciendo un gran esfuerzo, tanto económico como de dotarse de nuevas capacidades, y además es importante también resaltar su alianza con Israel. En la última década más o menos sí que ha realizado grandes proyectos conjuntos y sí que le está reforzando esa capacidad de ciberseguridad y de inteligencia artificial, que la verdad puede darle mucha fuerza en el ámbito cibernético y en el mundo digital. Claro, porque esta alianza, ¿no?, que comentaba José, la de Israel y Estados Unidos, almirante, a Marruecos le beneficia muy bien, ¿no? Nosotros lo analizamos aquí en Detrás de, en el primer programa, esa política exterior marroquí está jugando muy bien sus cartas, ¿no?, en todo el estrecho de Gibraltar y el norte de África. Así es, Marruecos está jugando bien sus cartas, tiene algo que ofrecer a Estados Unidos, algo importante. Fue fundamentalmente el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, ya lo hizo en el anterior mandato del presidente Trump, y ha cobrado la factura en base a un apoyo norteamericano que firmó Trump, pero que mantuvo Biden, a las reivindicaciones marroquíes sobre el futuro del Sáhara, que fue español, ¿no? Eso, evidentemente, para Marruecos es importante mantener esas alianzas. Marruecos quiere convertirse en un socio prioritario en la zona con Estados Unidos, y eso le daría libertad de acción para resolver los problemas de seguridad que Marruecos tiene. Y no es solamente el Sáhara, está evidentemente también su enfrentamiento permanente con Argelia, los problemas que tiene la frontera sur, con el islamismo que nace en el Sahel, pero que quiere influenciar en la frontera sur de Marruecos, y por supuesto los contenciosos con España en Ceuta y en Melilla. Y analizado ya todo esto, es decir, las principales amenazas, el mundo globalizado y cada vez más bélico que vemos, ¿qué piensan que le faltaría a España para dotarse de...? Porque luego, a posteriori, ya vamos a ir con los hitos y también con los fracasos, todo hay que decirlo, pero a día de hoy, ¿qué dirían? Oye, pues esto es clave que todavía no lo tiene España para la seguridad de nuestro país. Bueno, en ese sentido, el Libro Blanco de la Unión Europea ha hecho un buen trabajo. Ha priorizado las áreas de capacidad en las que no solo España, toda Europa, porque tenemos un problema común. Francia quizás escapa un poco de la pira, pero todos tenemos problemas comunes y enormes dependencias del exterior. Hemos creído en Europa que la guerra había desaparecido de la faz de la tierra, y por lo tanto lo que invertíamos en defensa era fundamentalmente para tener alimentada a la industria, crear puestos de trabajo, importar tecnología. No nos hemos tomado la guerra en serio. ¿Cuáles son estas áreas que de repente la Unión Europea
en consultas, evidentemente, con las capitales, ha dicho en las que estamos francamente retrasados. La primera es la defensa aérea de los cielos de Europa. Lo mismo ocurre con los cielos de España. No tenemos defensa aérea. En la práctica no tenemos defensa aérea. Tenemos un país casi tan grande como Ucrania y, bueno, nuestra defensa aérea puede ser menos de un 5% de la que tiene Ucrania y es insuficiente, ¿no? Sobre todo no tenemos ningún elemento que pueda defender áreas contra misiles balísticos, y eso es algo que hoy día pues están al alcance de cualquiera. Los misiles balísticos que produce Irán con tecnología china pueden acabar en manos de cualquiera y puedan ser lanzados sobre nuestras ciudades y realmente no tenemos con qué defendernos. La segunda prioridad que la Unión Europea asigna es artillería, pero sobre todo lo que se llama en términos militares deep strike, misiles de largo alcance, lo que está lanzando Rusia sobre Ucrania todas las noches. De esos España no tiene. Tenemos unos pocos misiles de crucero, no tenemos misiles balísticos que puedan servir para esa guerra. Tercera prioridad, municiones. No tenemos evidentemente suficientes existencias de municiones. La cuarta prioridad es los drones y la guerra de los drones, drones y antidrones. Ahí estamos mejorando un poco porque es una guerra profundamente tecnológica en la que no valen los productos de hace 5 años. Necesitamos ser capaces de diseñar un producto hoy y fabricarlo mañana y ponerlo en manos del ejército pasado mañana si queremos que sea útil, porque la carrera va tan deprisa que un dron de hace un año evidentemente queda completamente obsoleto. Luego hay otras áreas de prioridad ya tecnológicas, evidentemente la tecnología es importante, la ciberseguridad es importante, los enablers que se llaman, los facilitadores como la inteligencia, los transportes, todo esto es importante, pero las 4 áreas principales, las 4 primeras áreas de la Unión Europea nos afectan definitivamente a España. Quizá yo creo que también haría falta reforzar el arma submarina, que ahora mismo solo tenemos el S-70 y el S-81, el Isaac Peral. Y también quizá podríamos hablar de temas también de inteligencia artificial, municiones, como bien ha dicho el almirante, pero no solo lo que es la munición en sí, sino también la fabricación, porque en caso de un conflicto no tendríamos reservas suficientes para seguir dotando a nuestras Fuerzas Armadas de toda la munición, de todo el armamento que tenemos. Reforzar el número de fragatas que tenemos y quizá también elementos de inteligencia que nos puedan avisar de futuras amenazas. Esto precisamente de los arsenales y la munición creo que es un problema que vive toda Europa, ¿no? Porque cuando empezamos a dar munición y armas a Ucrania, muchos titulares, ¿no? Decían, Alemania se queda sin stock de X productos, o sea, es algo común, ¿no?, en el viejo continente. Hemos visto. Sí. El hecho es que la OTAN nunca tuvo entre sus planes una guerra como la de Ucrania. La OTAN considera que los ejércitos son grandes sistemas de armas evidentemente manejan las 3 dimensiones del combate. Para la OTAN, si la OTAN hubiera librado la guerra en Ucrania, hubiera pasado algo parecido a la de Irak. Tienen sistemas parecidos, Irak y Rusia evidentemente no es lo mismo, pero tienen sistemas parecidos, y se confía a las fuerzas aéreas, empezando por los aviones Stealth y los misiles Tomahawk, se confía a esos sistemas el descabezar al enemigo antes de llegar a este enfrentamiento. Nunca planteó la OTAN la posibilidad de tener un duelo artillero, pero Ucrania ha tenido que combatir con Rusia en los términos de Rusia. No ha tenido fuerza aérea, no ha tenido misiles hasta pasado mucho tiempo. Y entonces se ha tenido que enfrentar a Rusia en un duelo artillero que favorecía a Rusia. Poco a poco, lo cierto es que la artillería ha ido perdiendo importancia en la guerra de Ucrania en beneficio de los drones. Los drones son más versátiles, sobre todo los que se utilizan para destruir a las unidades blindadas y también ya incluso hasta las personas sobre el terreno, son más versátiles y le ha permitido a Ucrania levantar un poco el vuelo. Evidentemente, a pesar de todo, la artillería sigue teniendo su importancia y es importante señalar, porque normalmente nos gusta dar las malas noticias y no las buenas, que la capacidad de producción de proyectiles en Europa ha aumentado enormemente. Se van a entregar a Ucrania todos los prometidos y antes de tiempo, cosa que hace un año hubiéramos pensado todos que era imposible. Bastó poner dinero encima de la mesa por parte de los ministerios de defensa para que evidentemente en Europa salgan firmas dispuestas a producirlos, ¿no? Sí.
Entre ellas destaca Rheinmetall, que es quizá la más importante a nivel europeo. Y luego otro elemento importante es la logística y cómo hacer que de cada país europeo esa producción de los arsenales llegue a los distintos puntos y a los flancos donde está. Porque en este momento está todo centrado en el flanco este y en Ucrania. Pero si hubiera otro tipo de ataque a Europa, podríamos hacer que llegara toda esa munición de los arsenales y las fábricas a su destino y al lugar donde concretamente necesitamos que llegue, o todavía necesitamos que se haga de una forma más tradicional. Esa es una pregunta importante. Claro, es que ahora con todo este debate, ¿no?, del rearme y todos los anuncios que vinieron precisamente desde Bruselas, pues uno de ellos era la logística, o sea, mejorar esa logística, esa infraestructura para que todo llegue al frente. Esto quizás a mí al menos, ¿no?, a ustedes no, pero a mí y al resto de espectadores nos puede parecer algo muy sencillo, ¿no?, muy simple, pero que realmente es algo primordial, ¿no?, para las tropas. Sí, porque no tenemos elementos de transporte adecuados a gran escala para hacer llegar tanto las municiones, los distintos tipos de armamentos, sobre todo terrestres, lógicamente, o incluso recambios de piezas que se puedan necesitar en el frente. Porque tú puedes tener la fábrica en ciertos países, a nivel europeo, digamos, en consorcios y empresas estatales, pero no por ello tienen que llegar de forma rápida ahora mismo a ese destino que queremos. Igual necesitamos realizar mayores inversiones para que esa logística esté más optimizada y consigamos que todas esas piezas, armamento y todos los elementos que necesita el frente lleguen en la mayor rapidez posible. Sí, la logística y la inteligencia son capacidades extremadamente caras. Y Europa, la OTAN, siempre ha confiado en que esas las paga Estados Unidos. Si Estados Unidos no está de nuestra parte, desaparecen esas dos, o por lo menos quedan reducidas a una pequeña fracción, esas dos facilitadores que necesitamos para que de verdad las fuerzas puedan al final del día combatir al enemigo. Pues vamos a irnos a publicidad, ahora si os parece, y luego vamos a volver para analizar los principales hitos y también fracasos que han tenido nuestras Fuerzas Armadas en toda esta construcción del mundo militar. Ahora volvemos. Bueno, y hemos visto y analizado los principales frentes que tiene España en el mundo militar. Hemos nombrado, pues Europa, toda la industria armamentística europea, estadounidense, también israelí, los jueguecitos que tiene con Marruecos, pero España pues también tiene potencial militar, es algo histórico, o sea, no solo por la Armada, ¿no?, que conquistó medio mundo, ni por nuestros ejércitos que pisaron media Europa, sino también porque tenemos unas fábricas de armamento como Navantia que son punteras a nivel mundial. Todo tiene sus luces, pero también sus sombras. Lo primero que me gustaría, por ejemplo, tocar es el tema de los submarinos y las fragatas. Almirante, ¿cómo ve usted este planteamiento? Porque, por ejemplo, la botadura del S-81 llegó con bastante de retraso y es verdad que las nuevas fragatas ahora son bastante punteras, ¿no? O sea, es algo que muchos países tienen envidia de nuestra industria en este aspecto. Sí, Navantia se ha ido potenciando muy bien desde los años 70 del siglo pasado de la mano de socios tecnológicos extranjeros, sobre todo en buques de superficie, de la mano de Estados Unidos y en submarinos de la mano de Francia, ¿no? En un cierto momento de finales del siglo pasado, Navantia, entonces Bazán, más que la Armada, decidió que convendría salirse de esa mano de Francia para tener más facilidad de exportar submarinos al exterior. Francia era muy estricta a la hora de establecer condiciones políticas para exportar el Escorpene que hacíamos a medias y trataron de salirse de esa tutela tecnológica francesa para construir un submarino nuevo, y eso es algo extremadamente complejo. Es muy difícil hacerlo y ha tardado mucho más de lo que nos habría gustado, de lo que le habría gustado a España y a Navantia.
y también a la Armada, por supuesto, pero ahora tenemos un submarino que no está del todo terminado, le falta todavía el sistema de propulsión independiente del aire, el AIP, y que mientras no tenga ese sistema, evidentemente no se va a vender, pero que en otros aspectos es un buen submarino. Yo he hablado con la dotación y están satisfechas del producto que tienen. A partir de la tercera unidad de la serie, en el año 28 probablemente, contemos ya con un sistema de propulsión independiente del aire, y eso le permitirá acceder a los mercados, si es que, y eso ya es un problema comercial, si es que llega a tiempo y llega en precio, porque también son mercados complicados. Competimos con Alemania, que tiene la verdad, mucha tradición de vender submarinos al exterior, y luego además hace falta también un cierto apoyo político, y en este momento la España política no está en condiciones de influir en casi ningún sitio, ¿no? Por lo tanto, Navantia parte de una posición difícil, pero yo confío en que al final de la década tendremos ya los 4 primeros S-80, y luego la Armada tendrá que plantearse si quiere prolongar la serie, si estamos satisfechos con el rendimiento de ese submarino, o crear una serie S-90 o S-2010, o con el nombre que la queramos bautizar, para prolongar nuestra capacidad hasta los 6 o 8 submarinos que han estado tradicionalmente, y ahí no hemos cambiado, tradicionalmente en el objetivo de fuerza de la Armada. Luego está también la Bonifaz, la F-111, que es un nuevo hito también, ¿no?, en la Armada española, ¿no? Sí, claro, también bebe un poco del éxito que fue las F-100, las fragatas de la clase Álvaro de Hazán, en las que Navantia consiguió un hito técnico, que fue integrar un sistema de combate norteamericano, el Aegis, en un barco 2.000 toneladas más ligero que los destructores americanos, y eso lo convirtió en un producto vendible. Se ha vendido a Australia, y se ha vendido una variante menor en su tiempo también a Noruega. Bebiendo un poco de esa relación privilegiada con Estados Unidos, pues se está diseñando un nuevo buque, una F-110, en la que la base del radar también es norteamericana, con más capacidades antisubmarinas, y de las que tenemos esperanzas de que salga tan bien como ha salido la F-100, y eso es bueno para la Armada, también bueno para Navantia, porque le traería mercados, y bueno para España, porque cuando un país vende un barco a otro, vende mucho más que una unidad militar, vende prestigio y abre mercados. Así ha pasado en Australia, y así confiamos en que pueda pasar. Merece la pena invertir en ello, así confiamos que pueda pasar con la F-110. La verdad es que las F-110 son una fragata bastante moderna, que mejora bastante de capacidades con respecto a las F-110 y F-100, y que nos puede abrir nuevos mercados con los que también podríamos llegar con los submarinos de la clase S-80. Así, como bien decía el almirante, conseguimos solucionar el sistema de propulsión y que sea realmente el S-81 un submarino realmente operativo, para que no nos cueste mercados, como pasó recientemente con la India y Canadá. Ahí es donde que no conseguimos ser el país elegido, y ni siquiera en el caso de Canadá llegar a la última fase, como pasó con Alemania y Corea del Sur. Eso fue un contrato bastante jugoso que perdimos, y que, bueno, nos ha hecho un poco un agujero en las cuentas, ¿no?, porque eran unas cifras astronómicas las que se bajaban. Eran unas cifras muy importantes, y que se contaba con alguno de los contratos, o por lo menos llegar a la fase final, pero no fue posible, y entonces ahora Navantia debería replantearse cómo acortar tiempos y cómo conseguir que el S-81 y el 82, que ya está en construcción, estén completamente operativos para las demostraciones con los diversos países, conseguir que nos hagamos con esos contratos, e incluso facilitar la llegada de posibles fragatas F-110. Y vamos a seguir en la Armada, porque está, bueno, pues una polémica precisamente de los últimos meses, y es el varapalo que ha dado el Gobierno, bueno, pues a parar las negociaciones. O sea, el varapalo ha ido a la Armada precisamente, y sobre todo a la vertiente aérea de este cuerpo, ya que, bueno, pues desde Moncloa han dicho que las negociaciones con Estados Unidos por los caza F-35, que es el aparato más moderno que se puede encontrar en el mercado y el más puntero, y sobre todo de despegue vertical, pues se paralizan. Entonces, claro, tenemos un buque polivalente como el Juan Carlos I, un portaaeronaves, que en 5 años se va a quedar obsoleto, porque los Harriers ya pasan a mejor vida, ¿no? Sí, e incluso estamos
deseando que se realice un segundo portaaviones para sustituir al Juan Carlos I, pero claro, para ello necesitamos dotarlo de aeronaves. Seguramente no contemos con las F-35, se fía todo al proyecto europeo del FCAS, pero recientemente Francia no está por la labor de que continúe el reparto entre los socios, que son España, Francia y Alemania, y quiere una mayor dotación de capacidades de fabricación, con lo cual el resto de socios, sobre todo Alemania, se ha mostrado de forma opuesta. España ha optado por neutralidad, pero claramente nos afecta el reparto industrial, incluso en el diseño de futuras capacidades que necesitaremos en el FCAS en caso de no tener los F-35 estadounidenses. Sí, aquí aparte del F-35 hay un problema adicional, que es que vamos a tener en la práctica el doble de presupuesto de defensa, por lo menos, probablemente lleguemos al 3%, que es lo que quiere la Unión Europea para el año 2030, con el mismo concepto de Marina que teníamos con la mitad. La Armada no puede quedarse en, bueno, pues vamos a construir lo que teníamos planeado, ahora hay que abrir horizontes nuevos. ¿Qué le falta a la Armada? Pues lo que se le ha negado hasta ahora, que es los dientes que necesitan para influir como herramienta de la política en el exterior. A la Armada se le ha venido negando desde hace mucho tiempo por su procedencia norteamericana, evidentemente, y porque sonaban a imperialistas los misiles Tomahawk, misiles de ataque a tierra. Se le han ido negando también los misiles de defensa contra misiles balísticos, porque también son caros, es verdad. Antes no había dinero para ellos, ahora sí, y son de procedencia norteamericana. El negarle ahora los F-35 significa prácticamente dejar a la Armada sin dientes, sin colmillos que enseñar. Porque cuando se habla de la proyección del poder naval, que es algo que en un país de condición marítima como España todos los españoles deberían aprender en la escuela, pero que no lo hacen, y que es que una Armada da la capacidad de enfrentarse a cualquier enemigo de España, aquí o allí, y esa es una gran ventaja. No tiene, en la mayor parte de los casos, no va a venir una invasión por los Pirineos, es una ventaja importante, pero la despreciamos, pero para eso la Armada necesita ese tridente de Neptuno, que es para la proyección de fuerza, que forman los misiles mar-tierra, los aviones embarcados y la infantería de marina. No tenemos misiles mar-tierra, en la práctica podemos perder los aviones embarcados y la infantería de marina. Sin avión embarcada no es un arma realmente, porque sin apoyo aéreo no se puede hacer operaciones en tierra. Por lo tanto, el Gobierno de España, los españoles, que somos los que elegimos a los gobiernos, tenemos que plantearnos muy en serio qué es lo que queremos hacer con una Armada que ya no corresponde a un presupuesto de 10.000 millones de euros al año, sino a un presupuesto de 30.000 millones de euros al año. Y también necesitamos reforzar la capacidad de patrulla marítima, porque también tenemos otro tipo de amenazas que no tienen por qué ser exactamente estados, sino otro tipo de actores, podríamos llamar de alguna manera menores, a los que también hay que hacerles frente, como puede ser el caso del narcotráfico en el estrecho de Gibraltar, y que la verdad nos dotaría de capacidades que ahora mismo prácticamente no tenemos y que necesitamos imperiosamente. Antes de dar el salto a tierra, ahora que hemos hablado un poco de Estados Unidos y demás, también está el debate de pues la prohibición tanto de compra, o mejor dicho, no de prohibición, pero sí, pues ya apenas se compran armas hechas en Israel, y también pues ese veto a poder venderla, ¿no? Ese embargo de armas. Nos afecta mucho a nosotros, compramos mucho armamento a Israel, y sobre todo es un armamento clave, porque una cosa a lo mejor sean fundas para pistolas y otra un chip para que el sonar de X barco funcione. Sí, la verdad que compramos no tanto en cantidad, sino en calidad, porque todas las compras que hacemos a Israel, ya sea en el ámbito del armamento, tanto municiones como pistolas o como incluso los misiles, que recientemente se ha cancelado la compra, sino también en elementos digitales, tanto chips como bien decías, o otro tipo de elementos, programas, espías o cualquier dispositivo electrónico de alta capacidad y calidad que nos suministra Israel, porque tiene una de las tecnologías más avanzadas del planeta, y son capacidades que España ahora mismo tiene, pero que todavía tiene amplio margen de mejora.
Y que las ha sufrido, porque lo de Pegasus, por ejemplo, sufrido el gobierno, todo el hackeo de estos móviles, era algo que provenía de Israel. ¿Quién lo ha hecho? No se sabe. Todo apunta a nuestro vecino del sur, pero todavía no se sabe la ciencia. Cierto. Más que lo que España compre al Estado de Israel, más que lo que España compre directamente, las Fuerzas Armadas españolas que compren, es que en la mayor parte de los programas tecnológicos españoles hay un socio tecnológico israelí que es crítico para lo que estamos haciendo. Hay incluso programas de sistemas de armas para los que han competido dos consorcios de empresas, pero cada uno con un socio tecnológico israelí. Luego no hay ninguno que no lo sea. Hay tecnologías en las que Israel ofrece mucho mejores sistemas que cualquier competidor, y ofrece también más transferencia tecnológica, que a España le interesa porque queremos alcanzar en el futuro una independencia industrial. Nosotros podríamos comprar, por poner un ejemplo, misiles para defendernos de los misiles balísticos a Estados Unidos, pero serán cápsulas cerradas, mientras que de Israel podríamos obtener la capacidad de fabricarlos aquí y de colaborar y de mejorarlos incluso en el futuro cuando tengamos la capacidad tecnológica para hacerlo. Todo eso se pierde si se prohíbe a nuestras empresas apoyarse, como acaba de pasar estos días con el lanzador Shilam, el lanzacohetes del ejército de tierra. Si se prohíbe a nuestras empresas colaborar con empresas israelíes a los efectos de introducir tecnología, evidentemente esa capacidad se va a perder. Y se va a perder también la posibilidad de adquirir sistemas que solo producen los israelíes y que incluso se los venden a Estados Unidos en sistemas tan críticos como el sistema de protección activa para blindados. El Trophy israelí es el que cambia de eso que hemos visto en Ucrania, de que un carro de combate no puede sobrevivir al ataque de un dron, a lo que hemos visto en Gaza, donde no se ha perdido ni un solo carro de combate. No hay tantos drones, pero los hay, y no se ha perdido ninguno porque tienen un sistema para defenderse. Ese sistema que España necesita para los carros de combate solo lo produce Israel. Sí. Podemos decir, como decimos con el F-35, buscaremos una alternativa. La podemos buscar, pero no la hay. En este caso, no, o sea, nuestros carros de combate a día de hoy, si están en potencial conflicto, no tienen ningún tipo de protección activa. Esta protección activa lo que significa son sistemas capaces de derribar en los últimos metros a un dron o a un misil anticarro de forma activa, de forma cinética, ¿no? Y eso, evidentemente, solo ahí está el Trophy en el mercado. Muy pocos países lo tienen, es verdad. Solo los carros de combate de Israel y los más modernos de Estados Unidos y unos pocos más países tienen estos sistemas, pero desde luego España los necesita si quiere mandar a los carros de combate a una guerra del futuro. Y claro, a mí ahora me viene a la cabeza, bueno, si las relaciones entre Madrid y Tel Aviv vuelven a su cauce normal en los próximos años, con un cambio de gobierno o bueno, con un cambio de posturas, más bien yo creo que con un cambio de gobierno, Tel Aviv también se puede guardar la carta de, bueno, pues no me interesa, o le puede poner algún veto a España por estos choques que ha habido ahora, bueno, tanto a España como a Irlanda, Bélgica y el resto de países, sobre todo europeos, que han puesto diplomáticamente un poco contra las cuerdas a Israel, ¿no? Sí, podría ponerle un veto diplomático, que ahí necesitaríamos que el Servicio de Acción Exterior de España apoyara a defensa e hiciera ver y valer los intereses de nuestro país y la importancia de volver a recuperar ese vínculo que hemos tenido hasta hace no tanto y que tan beneficioso es tanto para nuestras Fuerzas Armadas como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque también no solo es a las Fuerzas Armadas, también a la Guardia Civil y a la Policía Nacional también le suministra armamento y también otro tipo de capacidades digitales. Y sí, quería comentar algo. Sí, yo pienso que tanto en Israel como en Estados Unidos distinguen perfectamente lo que es un gobierno de lo que es una nación. Creo que las dificultades que existen son de gobierno a gobierno y que cuando cambie el gobierno en España o cambie el gobierno en Estados Unidos o en Israel, se volverá a empezar de cero unas relaciones, aunque sí que es verdad que si eso ocurre en la política, con la industria no ocurre lo mismo. La falta de fiabilidad comercial, es decir, hoy te vendo, mañana no, eso no se perdona y pierdes clientes para siempre. Y luego también, ya por tocar ya los palos de nuestras Fuerzas Armadas, está el Ejército de Tierra, que no, bueno, pues, no se libra tampoco tanto de lo bueno como de lo malo.
históricamente ha tenido siempre problemas con los blindados, ¿no? Los famosos BMR y bueno, algunos tipos de vehículos que, por ejemplo, contra las minas, pues sobre todo en Irak y en Afganistán, pues sufrían bastantes problemas y que costaron pues, vidas, ¿no? A nuestros compatriotas. Ahora hay un vehículo blindado enorme, yo lo pude ver en un reportaje que hice en esta casa, en FeinDev, que es el 8x8 Dragón. ¿Qué ocurre con este cacharro, así mal llamado, porque es enorme y ha sufrido también muchísimos retrasos y sobrecostes, ¿no? Y defensa un poco está hasta las narices de lo que ocurre, ¿no? Santa Bárbara, creo, ¿no? Sí. Es la que lo... Realmente el programa 8x8 está realizado por una UTE, una Unión Temporal de Empresas, en las que ha cambiado el último año, sobre todo, el porcentaje que tiene cada una de las participantes. Ahora mismo la más importante es Indra, que es participada por el Estado a través de la SEPI, pero también está en Santa Bárbara Sistemas, que es filial de General Dynamics, que es una empresa estadounidense con la que también hemos tenido pequeños roces diplomáticos por este asunto, y que todo esa mala decisión y reparto de competencias, puestos y acciones ha derivado en que a lo largo de estos años el diseño haya sido el mejor posible, se ha enfrentado a una serie de riesgos y que este tipo de conflictos y problemas entre las propias empresas y la UTE, y que Defensa no ha sabido solucionar a tiempo, haya provocado este retraso. Ahora Santa Bárbara ha dicho que va a haber 75 unidades del 8x8 VCR a final de año, entonces habrá que esperar a ver si esas 75 son ciertas y si son realmente operativas, como afirman todas las empresas. ¿Y este vehículo qué capacidades otorga al ejército de tierra? Por ejemplo, o sea, en el campo de batalla, porque lo vemos ahora en imágenes, que es más bien de transporte, también, bueno, vemos que en ese caso está incorporado con una torreta, antes veíamos incluso para zapadores, ¿no? O sea, es versátil, ¿no? Sí, evidentemente esto es infantería mecanizada, lo que proporciona capacidades, tiene protección, tiene velocidad, tiene capacidad para moverse en cualquier terreno y ofrece el transporte de la infantería en condiciones seguras y el apoyo en el combate. Por lo tanto, es un vehículo importante a la hora de mantenerse en una guerra convencional. En vehículos como estos, evidentemente, le pasa lo mismo que a los carros de combate. En un estranillo como el de Ucrania, dominado por los drones, sin sistemas de protección activa, no pueden sobrevivir, pero el sistema de protección activa es algo que al final tendrá que incluirse en estos vehículos en algún momento de su vida. Pues ahora analizado estos hitos y también, bueno, pues algunos fracasos que, en cierto modo, han estropeado ventas importantes de nuestro material a otros países, vamos con una pregunta que es, después de la publi, usted se queda reflexionando, es si usted iría a la guerra. O después de publicidad lo contestamos. Y ahora vamos a analizar, no sé si usted ha reflexionado en esta pausa sobre, bueno, pues si está preparado para defender nuestro país o los intereses de nuestro país y de las alianzas a la que pertenecemos, ¿no? Que la vertiente militar es la OTAN, pero bueno, cada vez la Unión Europea va armando más y más ese brazo bélico. ¿Creen que la sociedad española está preparada para una guerra? Porque desde luego con las palabras rearme, armamentístico, guerra, han levantado un poco de ampollas, ¿no? De primeras, no hay una gran aceptación de los temas militares o a favor de participar en algún conflicto bélico por parte de la población, pero sí que es cierto que en los últimos años, seguramente influidos por la guerra de Ucrania, el CIS demuestra que cada vez la población se lo toma más en serio, es una de las preocupaciones más importantes para la sociedad, y que también hay un cambio de tendencia en que la gente joven tradicionalmente se entiende como antimilitarista, y cada vez hay un respaldo más fuerte a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas, que son siempre de las instituciones más respaldadas.
Sí, aquí hay resultados de encuestas demoledoras que se han publicado más de una vez, ¿no? De cuántos españoles estarían dispuestos a ir a la guerra para defender a España. Y ya es verdad que ha aumentado, pero bastante, pero sigue muy bajo, ¿no? Como en toda Europa, están en el orden del 20% de las personas las que dicen que sí que irían a la guerra para defender su país. Antes España estaba un poco más del 10%, luego nos hemos puesto a nivel europeo. Es un cierto consuelo. Pero las estadísticas estas no tienen gran valor, en mi opinión, porque es difícil que una persona de la calle se plantee de verdad esta pregunta sabiendo lo que se plantea. Normalmente, cuando uno está pensando en esto de iría a la guerra por su país, piensa, por ejemplo, pues en lo que están haciendo nuestras tropas en el Líbano. Pues bueno, pues tenemos un ejército profesional que está para eso, para cuando hay que mandar tropas al Líbano o a Afganistán, son ellos los que se despliegan. Si en vez de eso le preguntara a estos españoles si está dispuesto a defender su hogar, su familia, su mujer, sus hijos, seguramente cambiarían de opinión. Por lo tanto, está claro que hay que ver de qué tipo de guerra estamos hablando a la hora de hacer ese tipo de preguntas. Yo estoy convencido de que España tiene problemas, como toda Europa, pero que más que con la guerra tiene problemas de diferente naturaleza. Tiene dos graves problemas, dos asignaturas pendientes que tiene que resolver. Uno es la conciencia nacional. Hay un porcentaje suficientemente significativo de españoles que no entienden la idea de España o que sencillamente la rechazan, y el otro es la cultura estratégica. Le llama cultura de defensa al ministerio y se equivoca, porque los gobiernos españoles tradicionalmente han tratado de fomentar la cultura de defensa, pero lo que quieren es fomentar el prestigio del ministerio, o como mucho las Fuerzas Armadas. Lo que hace falta es cultura estratégica, darse cuenta de para lo que sirve esto. Yo estoy convencido de que para convencer a los españoles de que es necesario defender a España, solo tienen que asomar la cabeza fuera y ver lo que hay, y entonces estarán dispuestos a hacer lo necesario para que lo que esté fuera se quede fuera. Es que efectivamente esa cultura estratégica a mí me hace gracia porque alguna vez yo he hablado con gente de fuera de Andalucía y no han mirado o no se dan cuenta que tenemos a 14 kilómetros de nuestras fronteras a Marruecos, o que bueno, que compartimos frontera con ellos en varios territorios, ¿no? O sea, y peñones y demás. Y creo que eso pasa totalmente desapercibido en gran parte, sobre todo entre los jóvenes. No sé, por eso de ir a hacer la mili a Ceuta, de que ya la gente no lo ubica en el mapa, pero hay mucha población juvenil que no se da cuenta del potencial geoestratégico que tiene nuestro país y de la defensa que podemos hacer de él, ¿no? Sí, y de la importancia de la disuasión, que para no tener que llegar a conflictos armados también es importante mostrar a los posibles adversarios las capacidades que tiene un país de poder defenderse llegado el momento. Y no solo eso se hace desde el armamento, la munición o los distintos tipos de naves, sino también, como bien dice el almirante, de que cada uno de los ciudadanos, independientemente de su ideología, tenga en mente la importancia de defender a su país llegado el momento, o de lo que supone una guerra desde el primer momento. Es verdad, ¿no?, que en España, bueno, siempre ha habido, me recuerda mucho al duelo a garrotazos de Goya, ¿no?, de que vivimos dos partes del país enfrentados desde siempre. ¿Creéis que a lo mejor, bueno, pues todo el contexto histórico que ha habido en nuestro país, con la dictadura, luego la democracia, influye en algo a que haya gente que cuando ve un vehículo blindado con una bandera de nuestro país tenga cierta reticencia a decir, oye, esto me orgullece? Porque a veces también ha salido la UME a debate, que creo que es un gran ejemplo de cómo pueden servir el ejército, o sea, nuestras Fuerzas Armadas al ciudadano en su día a día. Pero luego cuando ven a un infante de marina, como ahora, empuñando un fusil, a lo mejor les causa un poco de temor, ¿no? Yo creo que menos. Ese sentimiento, pues, evidentemente ha disminuido por lo que está pasando en los últimos años. También las encuestas reflejan que ahora hay una aplastante mayoría de los españoles apoyando la permanencia en la Alianza Atlántica, y también hay una razonable mayoría que apuesta por un aumento
moderado de los presupuestos de defensa, cosa que para España es verdaderamente novedoso. Solo hace 10 años todos los partidos políticos prometían en las elecciones reducir los presupuestos de defensa, cada uno más que el anterior, ¿no? Era parte de la propaganda electoral, ¿no? O sea que la situación está cambiando. No tan deprisa como nos gustaría a los militares, pero sí que está cambiando a medida que se ven las orejas del lobo. En lo que España, los gobiernos españoles de los últimos 20 años se han equivocado, es en ese propósito de mejorar esa cultura que llamaban de defensa, la cultura estratégica, empezando el mismo documento que decía que había que fomentar esa cultura, empezaba diciendo que España no tiene enemigos. Sin enemigos no hay ninguna razón para tener un sentimiento de que hace falta defenderse. Y por desgracia España, aunque no quiera tener enemigos, los tiene. Una vez que empiece a reconocerse eso por parte de todos, de la administración, de la opinión pública, de los medios, ya está pasando, de los partidos políticos, entonces el pueblo español madurará en este sentido y podrá ponerse al nivel de los mejores pueblos europeos. Y que debemos recordar todos, independientemente de nuestra ideología, que todos formamos parte de un país, para algunos a lo mejor un Estado, pero que llegado el momento es necesario que, como decía el almirante, ese Estado se defienda. Y no solo se hace desde las Fuerzas Armadas, también cada uno tiene que demostrar su papel, tener conciencia de lo que pasa, a qué nos podemos enfrentar, a qué no, y las mejores herramientas para estar informado y para dar lo mejor de sí llegado el momento. Es importante eso de que no son solo las Fuerzas Armadas, porque yo estoy seguro de que cuando el presidente Putin decidió invadir Ucrania, más que ver las capacidades que tenía Ucrania para defenderse, pensó, la percepción que él usó fue la voluntad que tenían los ucranianos de defenderse. Y se lanzó al ataque porque percibió que la voluntad de Ucrania para defenderse era débil. Si los españoles, no las Fuerzas Armadas, si los españoles no damos la impresión de que tenemos la voluntad de defendernos, cualquier otro que tengamos por ahí cerca podrá pensar lo mismo. Y aunque se equivoque, es una equivocación muy sangrienta, sobre todo en este caso, para los ucranianos, que tienen que demostrar, una vez que ya les han invadido, que de verdad sí que estaban listos para enfrentarse al enemigo. Y en todo esto, por ejemplo, Ucrania es verdad que ha visto, aunque ahora tiene la llamada, ¿no?, que también se ha debatido bastante, la fatiga de guerra, pero es cierto que ha sentado unas bases de decir, oye, la población de Europa, que ha vivido décadas de paz, en el caso ucraniano, bueno, la descomposición de la Unión Soviética y demás, pero oye, que se puedan alzar en armas, ¿no? O sea, hay ese sentimiento patriótico que también muchos países quizás le sacan partido ahora, aumentando los servicios militares, en algunos casos obligatorios, en otros casos no. Alemania, por ejemplo, lo ha puesto encima de la mesa hace poco, ¿no? Sí, hay más países europeos que están ya no solo pensando, sino implantando de nuevo el servicio militar obligatorio, algunos voluntario, y que debemos recordar que no solo es necesario este tipo de personal, sino también que la población tenga en mente los peligros y las necesidades que necesitan nuestras Fuerzas Armadas de cara a algún conflicto, que está bien que tengamos estas reservas disponibles, quizá a lo mejor en el caso de España debería plantearse a lo mejor no que vuelva la mili, sino tener más personal de reserva, operativo más a lo mejor de un mes al año, que eso es un tema importante que a lo mejor se debería tratar y que ha estado a lo mejor abandonado en los últimos años, sino también eso, concienciar a la población civil de que sería necesario que se sumara a estas fuerzas en caso de que hubiera un programa bien diseñado y que sirviera de complemento a nuestras Fuerzas Armadas. Eso último que has comentado de un mes activo, que es una idea que hay por encima o por debajo de lo que son las mesas de Moncloa y del Ministerio de Defensa. De momento no hay ningún programa, ningún plan, pero sí que es cierto que la reserva actual activa a nuestros reservistas un mes al año y que a lo mejor en contextos de guerra de algún país aliado, como está sucediendo en Ucrania, sería interesante que a lo mejor se ampliara ese plazo para que no solo los actuales reservistas, sino todas las personas que pudieran incorporarse tuvieran mayor formación y mayor preparación de cara a posibles no deseados conflictos. Y ahora con esto de la mili, ¿veis o veríais bien que volviese el servicio militar aquí a España?
Bueno, la mili tiene que devolver por una razón, ¿no? Y tiene que ver, los ejércitos profesionales son superiores a los ejércitos de reemplazo, se ha probado siempre. Pues podemos recordar desde la campaña de las Malvinas a los diferentes enfrentamientos en Oriente Medio o a lo que está ocurriendo en Ucrania, donde el ejército ruso, un ejército mixto, profesional y de reemplazo, la verdad no ha impresionado favorablemente a nadie. Entonces, los españoles, los militares españoles, estamos muy satisfechos con un modelo profesional. Ese modelo profesional está infradimensionado hoy día. La propia ley permite que tengamos 140.000 hombres, tenemos menos de 120.000, pero si se van convocando las plazas, pues es un número suficiente. Una razón para implantar el servicio militar obligatorio es que no se pudieran cubrir esas plazas, pero no es real. En España se cubren las plazas. Nos gustaría, y hay que pagar mejor a los militares para que haya más candidatos por plaza, pero todavía no tenemos ninguna dificultad en cubrir todas las plazas que se publican. Aparte de ese ejército profesional de 140.000 hombres, en caso de guerra, ese ejército sufriría bajas y habría que redimensionarlo y habría que reponer al personal que haya sido baja. Para eso necesitamos unas reservas, y eso es lo que busca Alemania con este servicio militar voluntario que va a implantar. Gente que esté 6 meses bien pagados, aprendiendo el oficio, y que luego cada año esté un periodo refrescando el oficio para que si algún día, no para formar parte del ejército profesional, pero para que si algún día hace falta puedan sumarse a esas reservas. El problema de las reservas en España está olvidado desde la transición a la democracia. Básicamente se ha creado una reserva, en España existe una reserva voluntaria, pero que no obedece al problema de reponer los efectivos o potenciar las unidades militares en tiempos de guerra, sino al de que la Constitución dice que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España y tienen que darles ese derecho. Hay 3.000 y pico personas en la reserva voluntaria. La edad media es en torno a los 50 años, es decir, bien se ve que no estamos hablando de soldados para ir al frente, sino estamos hablando de personas con vocación y que hacen un trabajo excelente en el mes o 2 meses que estén activados cada año para colaborar en muchas tareas que las Fuerzas Armadas tienen que hacer, pero no son las personas que necesitamos para darles un fusil y enviarlos al frente. Ese problema de las reservas en España está sencillamente olvidado. La ley contempla la posibilidad de crear reservas obligatorias en caso de guerra, pero sería reservas obligatorias crecidas a partir de nada. Sería coger a chavales que están ahora en la calle y mandarlos al frente dentro de un mes, algo que un país como Rusia se lo puede permitir porque no respetan las vidas de sus ciudadanos, pero que en España no. Por lo tanto, el modelo alemán debería de dar que pensar en el Ministerio, porque probablemente, aunque no por las mismas razones, ya digo que en España no faltan vocaciones, faltan plazas, pero aunque no por las mismas razones, el modelo alemán sería útil para las Fuerzas Armadas españolas del futuro. Y además nos permitiría reforzar esa capacidad de cultura estratégica que hemos mencionado antes, y que todas esas personas que tienen esa vocación y que querrían servir de otra manera o por un tiempo más limitado a nuestro país podrían verlo cumplido y podrían, como bien decía el almirante, ser esa primera fuerza de reemplazo en caso de conflicto, mientras seguimos formando a nuevas personas. Y ya para concluir, ya nos queda poco de programa, un último punto que lo hemos venido tocando poco a poco, y es el enclave, ¿no?, donde está situado nuestro país. ¿Creéis que debería forzar más y tener más presencia en instituciones, sobre todo la OTAN? Me viene a la cabeza, Ceuta y Melilla, sobre todo la Unión Europea, es decir, ese flanco sur, porque, si no me equivoco, en la cumbre de Washington, creo que Pedro Sánchez al menos lo dijo en la rueda de prensa, en la última de La Haya, ni se mencionó. Estamos viendo que el Sahel, como vimos programas atrás, aquí en Detrás de, es una región que está ardiendo completamente. ¿Qué tiene que hacer España en esos círculos diplomáticos para forzar más la palabra?
quizá eso, un mayor esfuerzo diplomático, no solo a nivel europeo, que quizá también hace falta recordar a nuestros socios que es importante defender el flanco este, pero también el sur, que no solo nos afecta a España, sino también al resto de países del Mediterráneo. Quizá también hacer un pequeño esfuerzo en organizaciones como la Unión Africana, porque recordemos que no solo tenemos nuestras 2 ciudades autónomas, también tenemos el archipiélago canario, muy cerquita del continente africano, también nuestros islotes, y también las costas de Baleares están muy cerca de Argelia, que es otro país africano, y sería importante también realizar pues, labores diplomáticas y conversaciones con estos países, pues también para intentar ayudarles en sus problemas de seguridad, como bien decías, no solo del Sahel, sino también a lo mejor del norte de África y también de la África subsahariana, como también pues, otros esfuerzos como cumplir con nuestra obligación del 2% con la OTAN, que ya estamos prácticamente en ello, e intentar recuperar esa alianza que teníamos antes con Estados Unidos, que se ha tocado en los últimos años. Sí, el Sahel es importante, puede ser importante en el futuro, pero Ucrania es el presente, ¿no? Hay en el este en este momento una potencia con 6.000 ojivas nucleares que demuestra con sus hechos que no le importa la guerra. Entonces, en los tiempos en los que la relación con Rusia es mejor, nos fijamos más en el sur por naturaleza, y en los tiempos como los actuales, pues lo del Sahel lo vemos como una amenaza para el futuro. ¿España podría presionar en ese sentido? Podría y debería, pero no hay que olvidar que en una organización como la Alianza Atlántica, donde cada país es un voto, donde hay que convencer a los países, si quiere presionar, para que todos estén de acuerdo, la lealtad se paga con lealtad. Y si España no muestra lealtad a sus aliados, es difícil que consiga que los aliados muestren lealtad a España. Pues muchísimas gracias por este espacio y por este tiempo y por todo lo que hemos hablado. Juan Rodríguez Grad, almirante retirado, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y José Corrochano, experto en seguridad y defensa. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio de Detrás de. Muchas gracias a todos los espectadores.